Señores, gracias por continuar en sintonía con Sábado al Día. Doctora, retornando, ¿solo personas obesas pueden tener o padecer diabetes? Porque también se confunde esa parte, que una persona delgada tiende a confundir que siempre estará saludable y que no padecería diabetes. Bueno, lo primero es que hay que reconocer cuáles son los factores de riesgo que cada individuo tiene para poder presentar esta enfermedad. Existen factores de riesgo que son modificables y otros que no son modificables. ¿Cuáles no son modificables? La herencia, por ejemplo, la edad, la raza, el sexo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Debemos partir de la premisa de que si es una persona delgada, pero si tiene antecedentes familiares de diabetes, puede presentar una diabetes. Si es una persona delgada que sufre de colesterol elevado, que sufre de presión arterial elevada, de presión arterial, es decir, de hipertensión arterial, esa persona puede presentar luego una diabetes, solo por el hecho de sufrir de colesterol elevado o de sufrir de presión alta. También en el caso de las mujeres, puede que sea delgada, pero tiene quiste en los ovarios, por ejemplo, esa mujer en un futuro puede hacer una diabetes. Si es una persona que fuma, y ahí entran los factores de riesgo que son modificables, es decir, que tienen que ver con el estilo de vida. Esa persona, si fuma, puede desarrollar una diabetes, aún siendo una persona delgada. También está el caso de algunos delgados que tienen la llamada barriga cervecera, ¿verdad? Esa grasa central puede representar un factor de riesgo para que la persona pueda desarrollar una diabetes. Eso quiere decir que solo para el obeso o el que está en sobrepeso no es la diabetes, es para todo el mundo y principalmente para aquellos que, aparte de tener la herencia, tengan factores de riesgo. ¿Ese es el mismo que se relaciona con el concepto hígado graso? La obesidad central. La obesidad central. Ese hígado graso. Esa cervecera, esa barriga que usted ve el hombre o la mujer flaca, exacto, pero tiene su ñoña por doblar el codo los fines de semana. Sí, porque tenemos personas que nos están viendo y no entienden esa forma de hablar de los dominicanos. Doctora, en el caso de ese factor hereditario o genético, sí, ¿en qué momento una persona que tenga esa carga genética puede decir no me salva ni Altañán Pérez Méndez? Estoy jodido con la diabetes, o sea, es irrevertible que va a padecer. Bueno, es irreversible. Bueno, si la persona está en una fase que se llama prediabetes, podemos decir que la persona puede todavía, con ciertas medidas de dieta, ejercicio, cambio de estilo de vida y un tratamiento, la persona puede lograr no llegar a ser diabético. Y lo primero es conocer cuáles son esos valores limítrofes que te llevan a tener un diagnóstico u otro. Si es una persona que no es diabética, debe tener la glicemia en ayunas por debajo de 100. 2 horas después de haber comido, por debajo de 140. Ahora, si es una persona que está haciendo una prediabetes, va a estar presentando unos niveles de glicemia en sangre en ayunas más de 120, es decir, por debajo de 126, 125, más de 100, pero por debajo de 126 en ayunas, y 2 horas después de la comida del mediodía, más de 140, pero por debajo de 200. Eso es prediabetes. El tratamiento del paciente ya diabético, diagnosticado, que anteriormente se veía como a los viejos, básicamente, se les trataba con insulina diaria, inyectando la insulina. Sí. ¿Esos métodos se han modificado o siguen siendo los mismos? Es que todo depende del tipo de diabetes que tenga la persona para manejársele. El tipo 1 siempre hay que inyectarle insulina. Diario. Sí. El tipo 2 se puede controlar con pastillas porque todavía produce insulina, pero en algún momento de la vida, en algún momento del progreso de su enfermedad, podría requerir insulina, ya sea de manera temporal o de manera definitiva. Ya que estamos en los medicamentos, sí, una persona disciplinada, que haga ejercicios, con buena alimentación y que siga exactamente los requerimientos de su médico, sí, como quiera se va a morir. futuro, ¿podría abandonar los medicamentos? Bueno, si es una persona diabética tipo 2, y que aún tiene una masa de células beta, que son las células que producen insulina a nivel del páncreas, si todavía tiene una buena cantidad de células beta produciendo insulina, esta persona podría llegar un momento en el que se controle su diabetes sin tener que usar pastillas y solo mantenerse controlado con dieta y ejercicio, que es parte del tratamiento no medicamentoso de la diabetes. ¿Los trasnoches afectan al paciente diabético?
Bueno, sabemos que esas son horas muy, vamos a decir, de riesgo, en el sentido que en la madrugada se producen hormonas que podrían favorecer a un aumento de los niveles de azúcar en sangre. Se produce hormona del crecimiento, se produce cortisol, y el cortisol es una hormona que principalmente en los casos en los que la persona en la madrugada hacen hipoglucemia, aparte del glucagón, que es una hormona que hace un efecto todo lo contrario a la insulina, también el cortisol, al igual que el glucagón, puede favorecer a que los niveles de azúcar en sangre aumenten en la madrugada. Entonces, doctora, disculpe que le interrumpa. Sí. Yo he escuchado personas que tienen colesterol alto y dicen, pero mi alimentación es buena, yo no como con grasa, yo soy una persona disciplinada, voy al gimnasio, perdón, y a pesar de que tengo colesterol alto. También he escuchado personas que sufren de azúcar y dicen, pero que yo no consumo azúcar, entonces no comprendo. ¿Eso tiene que ver con el metabolismo? Claro, el metabolismo se refiere al trabajo que tiene ese organismo para utilizarla, para generar energía a partir de los diferentes tipos de nutrientes. Entonces, en el caso de la diabetes existen no solo trastornos de la utilización de la glucosa, sino de las grasas, de las proteínas y así sucesivamente. En el caso de esas personas que sufren de diabetes, pero que no consumen azúcar, realmente es porque su páncreas ya no produce suficiente insulina que ayude a metabolizar el azúcar que se genera normalmente de los alimentos, no necesariamente de azúcar per se. Bien. Sino de los alimentos que generan energía y que estos se van a ver niveles de azúcar en sangre. Ya para finalizar y brevemente, doctora, porque hemos hablado de muchos problemas, vamos a hablar de solución. Ustedes tienen ahí una nueva iniciativa, Punto Cibao Diabetes. ¿Qué es esto? Bueno, Punto Cibao Diabetes es un centro donde se maneja al diabético o a las personas en riesgo de serlo y lo hacemos de manera integral. Tenemos diabetología, nutrición, psicología, medicina interna, medicina familiar. También tenemos cirugía vascular para aquellos pacientes que presentan la complicación de pie diabético, por ejemplo. ¿Dónde están ubicados los contactos y redes sociales que eso es vital en este tiempo? ¿Y si cogen seguros médicos? Sí, tomamos seguros médicos. Estamos ubicados en la León Jiménez 24A. Eso es al lado del Café de la Abuela, válgase la publicidad y detrás de la Unión Médica. Y tenemos los teléfonos 809-806-0508. Doctora, estamos ahí a sus órdenes. Muchas gracias. Esto tiene que continuar, gracias. señores. Gracias Buen fin de semana. Café y paz. Gracias.